Yo trabajo como personal de intendencia para un hospital y casi desde que comencé a trabajar ahí, hace unos 5 años, fui asignada a la zona de quirófanos. Por lo regular las limpiezas son constantes, casi 2 o 3 horas tenemos que pasar a revisar que todo lo que se necesite sacar de basura se mueva rápido, y que lo que nosotros tengamos permitido limpiar que también se haga lo más rápido posible, ya que los que llegan a esterilizar los quirófanos pasan haciendo su trabajo muy rápido. Ya que es una zona que está en constante movimiento por la urgencia que pueden tener algunas operaciones. He estado en todos los turnos limpiando esa zona y jamás he sentido tanto cansancio como cuando hago el trabajo durante las madrugadas. Siempre el ambiente se siente más pesado, sobre todo cuando hay algún paciente muy grave que ha sido ingresado de emergencia a operar. Parecería una coincidencia, pero después de pasar tantos años en ese lugar, no me queda duda de que la vibra de la gente se contagia en el lugar. También los doctores estudiantes me han contado que hay lugares donde no pueden estar durante la madrugada, que les da una sensación de temor o que han llegado a ver claramente cómo se mueven algunas cosas. Todos los que frecuentamos las zonas de quirófano sabemos que pasan situaciones inexplicables que provocan el miedo a quedarse solos en ciertos lugares o estar trabajando sin compañía. Uno de esos lugares es justo a la entrada de los quirófanos, el lugar donde acomodan a los pacientes antes de entrar. Es un espacio que cuando está solo, porque en ese momento no hay paciente en espera o más personal, pues están descansando, nadie se puede quedar solo porque termina por salir corriendo de ese lugar. Entre las cosas que me pasan seguido cuando estoy sacando basura o limpiando las áreas de trabajo de las enfermeras o médicos, he llegado a ver cómo alguien se asoma entre las cortinas que dividen los espacios entre camillas. También he sentido cómo ponen fuerza en el trapeador para que no lo pase por algún lugar. Soy de las que menos he sentido estas situaciones, pero hay algunas compañeras que les han pasado cosas como que les jalen el cabello o que les tiren sus cosas al suelo. Muchas personas que entran a trabajar en intendencia y pasan la noche en esta área, no regresan más, piden su cambio a otra zona o turno. En el caso de los que trabajan como enfermeras, médicos o camilleros también ha pasado lo mismo, muchos piden cambiarse, pero la mayoría están acostumbrados a los movimientos raros, a las situaciones escalofriantes. Creo que existen esas cosas y por eso las respeto. El verlas sin que te las cuenten es diferente a solo escucharlas de los demás. Solo los pocos que trabajamos de planta en esta área por la madrugada, hemos podido sobrellevar estos pequeños sustos. Incluso los médicos que ya tienen años operando aquí, le tienen mucho respeto a esta zona. Solo un caso extremo ha sucedido, el caso de una pobre enfermera joven, una muchacha llamada Claudia. Ella era una chica que tenía poco de haber terminado sus estudios para poder estar trabajando con pacientes operados. Era una chica muy ruda, por decirlo así. Cuando algunos comenzaron a intentar asustarla con los cuentos de las cosas que pasaban en ese lugar, ella dijo que no les creía nada y que además no le interesaba pensar en esas cosas, porque para ella lo más importante era cuidar bien a sus pacientes. Desde el principio demostró tener carácter para poder hacer su trabajo, pero desde ese momento pensé que podría que no soportara mucho cuando le pasara alguna cosa inexplicable. No era mala persona, jamás llegó a tratar mal a alguien, era respetuosa, aunque intensa con su trabajo y nunca la vi hablarle mal a algún compañero. Era muy activa, aunque no hubiera pacientes se preocupaba porque las cosas estuvieran bien, dispuestas en caso de necesitarlas y seguido me contactaba porque le gustaba cómo hacía mi trabajo, era de las que les gustaba que las cosas estuvieran impecables. En más de una madrugada llegamos a hacernos un poco de compañía, cuando tenía que quedarse alguien de guardia mientras sus compañeros descansaban, un poco esperando a que llegara cualquier urgencia. Cuando ella se quedaba me mandaba a buscar para poder platicar un poco, no llegamos a ser tan cercanas como para decirnos amigas, pero sí nos llevábamos muy bien cuando nos veíamos. Cuando conversábamos siempre trabajamos, yo me ponía a recoger y limpiar, ella platicaba conmigo revisando cosas, esperaba indicaciones, no daba espacio a la flojera, era muy seria con el trabajo.
Cuando estábamos platicando por la madrugada, pasó en más de una vez que veíamos rodar de la nada las plumas que estaban acomodadas al lado de las tablas para expedientes, pero ella solo las recogía sin darles la menor importancia. Lo extraño es que tras colocarlas en el mismo lugar volvían a caerse, rodaban sin detenerse muchos metros. Esas serían las primeras manifestaciones que comenzarían a pasar siempre cuando ella estaba en el lugar. A veces le decía que eran los espíritus, que lo mejor sería dar una pequeña plegaria por ellos para que pudiera trabajar sin más problemas, pero no creía en eso, solo me dejaba hablándole sin hacer caso a lo que decía. Imagino que era lo mejor que podía hacer para no ser grosera conmigo y callarme. Pasó el tiempo, seguíamos con la rutina normal del trabajo y una noche la vi molesta en el pasillo a la entrada del quirófano, estaba llamando por teléfono, cuando me vio llegar colgó, después me contó todos los detalles de su molestia. Me dijo que una de las chicas que estaba de guardia con ella, le había dicho que habían visto a una sombra de mujer salir de la nada por el pasillo. Por el susto había salido corriendo sin pensarlo, pero de todas formas quería avisar que se iba a estar un rato fuera del hospital para recuperarse, porque el miedo no la dejaba poner ni un solo pie cerca de la entrada al hospital. Claudia estaba demasiado enojada, pensaba que todo era un cuento para dejar de hacer su trabajo. Ambas habían peleado, también ella había visto cómo se movían algunas cosas, pero hacer un cuento fingiendo que algo así pasaba en los quirófanos. Era un cuento increíble que no podía pasar por alto y quería reportarla con la supervisora. Me preguntó si yo también había visto cosas así y le contesté la verdad, que sí, pero que muchos ya estábamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas que si no me creía podía preguntar a otros. Me dijo que ella jamás había visto algo así, para dejar en claro el por qué ella no veía nada de eso, le insinué que no pasaban tan seguido, que eran de vez en cuando. Claudia se quedó un rato quejándose de su compañera, luego se metió a seguir con los detalles que faltaban mientras esperaba que pasaran a la siguiente persona que estaban valorando para cirugía. Me dijo que podía irme, así que salí de aquel lugar con la idea de que también yo la había molestado. Seguí con mi trabajo. Esa noche no fui a realizar el aseo a la entrada de los quirófanos porque me tocó la parte externa, pero por la mañana al salir del turno me encontré con Claudia que venía con un café en las manos. Me dijo que por fin su compañera había entrado a hacer su trabajo pero que estaba cansada de tanta tontería y claramente comenzó a quejarse de las situaciones paranormales, comenzó a reclamarles a los supuestos fantasmas. Decía que ella estaba ahí para trabajar, que tenían que dejar en paz a los vivos y que ella no tenía la culpa que les pasara lo que sea que les pasó para que estuvieran dando lata. No quise decir ni media palabra, ella solo se despidió de mí, diciéndome que no entendía cómo podíamos creer las personas en esas tonterías. De camino a mi casa me puse a pensar lo importante que es respetar a los muertos. Quizás no me sentía asustada totalmente cuando pasaban a moverse algunos trapos o se apagaban y prendían las luces de la nada, pero algo que jamás me iba a atrever a hacer sería renegar de eso o a culparlos de una mala noche de trabajo. Al final no sabemos por qué pasan esas cosas, pero siempre he tenido el presentimiento que puede ser malo no respetar eso. Tras aquel montón de quejas ante sus superiores, parece que las cosas empeoraron para la pobre Claudia. No me tocaba verla seguido porque comenzaron a dejarme en partes externas a quirófanos, pero las compañeras comenzaron a contarme que siempre que estaba ella presente, algo raro pasaba en el turno. Incluso comenzó a llevarse muy mal con todas sus compañeras. La noche en la que yo había ido a saludarla no había sido la excepción. Mi amiga Carmelita me dijo que había comenzado a tenerle mucho miedo al pasillo que llevaba a los quirófanos, algo estaba ahí y no era bueno. Ella era muy religiosa y le había querido regalar una pequeña pulsera con una cruz de San Benito a Claudia, pero ella rechazó el regalo amablemente. Después de eso, siempre les dijo a todos que la maldad en ese pasillo también tenía que ver con la maldad en esa enfermera. A pesar de que le insistieron, ella no tomó la pulsera, pero cuando Carmelita se la dejó en su silla para que se la quedara, la chica la tocó para regresársela, la medalla se cayó del hilo.
Parecía que simplemente se había salido de su lugar. Cuando Claudia quiso regresarle la pulsera rota a Carmelita, ella no la tomó de regreso y le dijo que podía tirarla a la basura porque estaba llena de maldad. Así también el personal de limpieza comenzó a ver con malos ojos a la enfermera. Para evitar habladurías o problemas me hice la sorda, no continué con los chismes de las cosas paranormales que le pasaban, simplemente dejé que pasaran cuando me tocaba estar en la misma área, sin hacer o decir nada. Comenzó a pasar que casualmente se caían todas las sábanas limpias de su lugar de forma antinatural, aunque ella comenzaba a hablar mal del personal de lavandería pues creía que no estaban haciendo bien su trabajo. También se quejaba si dejaban mal acomodado todo, se quejaba al ver las cosas fuera del orden que ella acostumbraba y demás cosas. Para evitar problemas solo le sonreía y seguía la corriente, pues yo misma había comprobado que todo estuviera bien acomodado, para poderme mover en el pasillo, por lo que se me hizo extraño que las cosas estuvieran de la nada cayéndose. Poco a poco se acumulaban las manifestaciones, tanto que pasaron de ser una o dos cada varios meses a convertirse en situaciones de cada día para ella. Como ya no me parecía normal, comencé a llevar un rosario conmigo todo el tiempo. Era mejor sentir que algo del poder divino me protegía en lugar de dejar las cosas a la deriva. Sentía el presentimiento de que algo peor podía pasar si ella estaba cerca. Claudia tenía el carácter cada vez más irritable, pasó de ser atenta y trabajadora a estar todo el tiempo molesta buscando problemas para hacerle ver a los demás que no estaban haciendo bien su trabajo. Así fue que los demás, que pasaban guardia con ella, comenzaron a dejarla sola mientras ellos descansaban un poco o se iban a cenar, la hacían a un lado. Una noche de tormenta, que estaba completamente solo el quirófano, me comentó que prefería estar sola haciendo su trabajo y justo cuando iba a intentar hablar con ella para decirle que pensara un poco más tener esas peleas con sus compañeros, la luz comenzó a parpadear intermitente en toda el área. Ambas nos sorprendimos. Yo dejé caer la ropa sucia que traía en las manos y me persigné. Sentía que no era normal todo eso, pero Claudia se enojó en segundos, fue al teléfono tropezándose con todo a su paso por la intermitencia de la luz, marcó furiosa al departamento de mantenimiento. Pues esperaba que arreglaran el problema antes de que algún paciente apareciera. Al parecer no contestaban en la línea. Ella comenzó a enojarse mucho más y entre que se apagaba y prendía la luz, sentí que un calor súbito se apoderó de todo el lugar. Después escuchamos cómo los aires se prendieron a toda capacidad. Pero ese calor mantenía el lugar con un ambiente muy pesado. Ya me estaban flaqueando las piernas, quería salir de ahí cuanto antes, cuando la señorita Claudia se fue hablando para sí misma y, cuando le dio un golpe a una de las cortinas para apartarla del camino, ambas vimos como una figura negra apareció justo detrás de la cortina para desaparecer en segundos. Claudia se fue de espaldas y quedó sentada en el suelo, le grité si estaba bien, pero volteó con la cara tan pálida como una vela. Me preguntó si yo también había visto eso, asentí aterrada. Poco a poco fui recogiendo la ropa que tiré, los materiales de limpieza que llevaba conmigo y le dije que saliéramos un poco a tomar aire para recuperarnos del susto que nos habíamos llevado. Ella se negó, se paró mientras se sacudía el uniforme, me dijo que le gritara si alguien venía, iba a ir a despertar a quien se iba a quedar cuidando para ella ir directo con los de mantenimiento a quejarse. No volvió a hablar de lo que vimos. Parecía que quería disimular el susto que se llevó, pues ella a cada momento que podía negaba que esas cosas pudieran pasar, pero sin problema renegaba de esos muertos que le quitaban el tiempo. Pensé que las cosas se quedarían así, nunca podemos imaginarnos que las cosas que aparecen en las películas de terror están basadas en algo que de verdad pasó. Durante una noche, mi jefe me pidió que lo acompañara a esperar al camión que iba a llegar a traer los materiales de limpieza que serían repartidos para la limpieza de todo el hospital. Aproveché el momento para salir a fumar un cigarro, despejarme un poco y platicar con los compañeros. Después de unos minutos conversando comenzó el caos. Escuchamos cómo gritaban los guardias de seguridad, decían que había ocurrido un problema en los quirófanos.
Salí corriendo para revisar lo que pasaba. Cuando llegué a la entrada estaban varias cosas tiradas, una computadora, hojas, material del hospital y además todas las camillas estaban movidas. Los guardias estaban revisando las cámaras para ver quién había entrado para hacer todos esos destrozos, y entre lo que hablaban todos, escuchamos unos gritos de auxilio. Era una mujer que gritaba que la sacaran de algún lugar. Nos quedamos en silencio para escuchar más claro de dónde venían los gritos, pero todas las alarmas contra incendio comenzaron a escucharse. Los guardias comenzaron a revisar todo. Algunos médicos y personal habían sacado a la zona de reunión a las personas que esperaban a sus pacientes en las salas de urgencias. Nos evacuaron para revisar el problema, pero no había nada que indicara que realmente hubiera un problema. Cuando comenzamos a regresar a nuestros puestos de trabajo escuchamos los gritos de auxilio de nuevo y se regresaron 2 hombres de seguridad a buscar en donde se escuchaban. Nos sacaron de nuevo a todos los intendentes mientras revisaban, pero como no podía quedarme tranquila, fui a buscar al jefe a la caseta de seguridad. Él estaba dando indicaciones por la radio y miraba por las pantallas para localizar a la persona que estaba gritando. Le pregunté si realmente creía que era alguien y no un algo lo que se escuchaba. Me dijo que dejara de decir tonterías, que se escuchaba claro la voz de una mujer que gritaba, pero que no podían saber de dónde venían los gritos. Tras un largo rato de búsqueda, encontraron el lugar donde venían los gritos. Era un pequeño cuarto donde se almacenaban algunas herramientas. El lugar estaba hacia el fondo del hospital, cerca de la zona de abastecimiento. No la podían localizar porque, al parecer, los gritos se filtraban por un ducto de ventilación y se dispersaba el sonido por todos lados. La persona que gritaba fue localizada y resultó ser una enfermera. Ella se había metido a ese almacén, pero se había quedado atrapada, así fue que decidió intentar salir por el ducto de ventilación, pero este era demasiado pequeño y la hizo quedar atorada. Tras el gran movimiento de retorno a pacientes, cuidadores y personal del hospital, todo regresó a la normalidad. Se descartó algún incendio u otro problema dentro de las instalaciones y los quirófanos comenzaron a utilizarse, comenzaron las programaciones matutinas y yo continué con mi trabajo hasta la hora de salida. Pero se me hizo raro no ver a Claudia en todo ese rato. Por curiosidad fui a preguntar lo que había pasado. Me daba una mala sensación el saber que ella no estaba por ningún lado. Cuando llegué a la caseta de vigilancia había muchas personas preguntando por lo que había pasado con las alarmas contra incendios, pero no se dejaba entrar a nadie. Cuando pude ver a la persona que decían había causado todos esos problemas me sorprendía al ver que era Claudia. Más que sorprendida por verla, estaba intrigada. Toqué la ventana y el guardia me hizo un ademán de que me fuera. La pobre chica se veía muy mal, estaba llorando, pero sin hacer ninguna expresión, en shock miraba a la nada mientras las lágrimas salían de sus ojos. Los guardias le preguntaban cosas, los vidrios no dejaban escuchar bien lo que era, pero por las caras de ellos parecía que no le estaba preguntando nada agradable. Como le tenía aprecio decidí esperar a poder hablar con ella, así que fui a cambiarme el uniforme y me esperé fuera de la caseta, sentada junto con los guardias que esperaban su hora de salida. Tras unas 3 horas de interrogatorio Claudia salió de la caseta, me dirigí a ella y le di un café helado que compré para ella. Al mirarme se abalanzó a mí hasta abrazarme fuertemente, haciendo que me sintiera rara e incómoda porque no teníamos una relación tan cercana como para que ella se comportara así. Me dijo que al fin la habían dejado salir de ahí porque ya no sospechaban que estuviera haciendo algo ilegal o contra el hospital por las raras condiciones en las que la habían encontrado. Tras revisar las cámaras de seguridad no habían descubierto nada raro, ella había salido de ahí, pero tenía que ir a reportar lo sucedido a jefatura al día siguiente. Le dije que la acompañaba hasta su carro, ella accedió y mientras caminábamos no sabía cómo preguntarle lo que había pasado, se veía demasiado alterada, aún temblaba de las manos. Parece que ella adivinó o se imaginó lo que quería preguntarle,
así que me dijo que iba a decirme lo que había pasado, solo temía que alguien de sus compañeras escuchara lo que iba a decirme, como ya era tarde. La calmé diciéndole que las personas del turno nocturno ya no estaban, así que podía hablar sin preocuparse. Me contó lo siguiente. Ella estaba, más o menos a las 3 de la mañana, revisando que las notas de la cirugía que acababa de terminar estuvieran en orden. Era el último paciente que tenían en recuperación, así que al irse el camillero con él, ella se había quedado sola con la jefa del turno. En cuanto habían terminado los pendientes, la jefa Isabel le había dicho que quería ir a comprar algo de comer, que la dejaba cuidando hasta que llegaran las otras 2 enfermeras del turno de cenar, luego podía irse a dormir un rato. Al momento de quedarse completamente sola, revisó que todo estuviera en orden como acostumbraba y se sentó en una de las sillas a descansar. Comenzó a quedarse dormida, pero en uno de los parpadeos vio a una persona cruzar la puerta hacia los quirófanos. De un salto se levantó, pues nadie podía estar ahí, a menos que hubieran olvidado algo, pero decidió revisar. Al cruzar la puerta no vio nada, solo la puerta automática del último quirófano comenzó a abrirse y cerrarse sola. Cuando se acercó, la puerta dejó de moverse, pasó la mano por el botón de apertura para abrirla, pero no se abrió o cerró. Luego intentó usar la manija manual, pero tampoco se abrió. Miró hacia adentro, la luz estaba apagada, así que no pudo ver nada. Se regresó por el pasillo para ir a buscar a alguien que pudiera revisar a la puerta, pero ésta se volvió a abrir y se prendió la luz. Sintió miedo, aún así, fue a ver si podía saber lo que le estaba pasando con la puerta. Pensó que podrían estar fallando los cables de la luz o algo. Entró despacio al quirófano viendo todo, pero no se veía nada fuera de lugar. Después la puerta se cerró tras de ella, las luces comenzaron a parpadear y alcanzó a ver entre la plancha y un ventilador, como una sombra o la figura de una persona que estaba mirándola. No tenía rostro, ni se distinguía nada más en él. Cuando la luz dejó de parpadear, ella quedó completamente a oscuras, gritó, después corrió hacia la puerta, pero el botón no se activaba y comenzó a sentir que algo la iba a tomar de la espalda. Estaba atrapada a oscuras con algo que la estaba acechando. De un golpe a la puerta se abrió y salió lo más rápido lo que pudo, hacia el control de enfermería, pero como no había nadie, no supo qué hacer, así que se quedó dándole vueltas intentando calmarse porque sentía que se iban a reventar sus oídos a causa del martilleo de su corazón que iba a toda velocidad. Tomó aire, estaba intentando razonar lo que había sido aquello cuando la luz comenzó a parpadear de nuevo. Ahora había sido primero en los quirófanos, después en el pasillo de salida, hacia donde estaba y luego en el control de enfermería. No supo qué hacer, así que intentó marcar por teléfono a la jefatura del hospital, cuando vio una pequeña sombra entre las camas de recuperación. A pesar de que no tenía ojos, esa cosa que la veía, ella sabía que la miraba. Sin pensar, debido al pánico, le arrojó el celular esperando pegarle, pero este cayó lejos sin tocar a la sombra. Ella corrió de nuevo para escapar de esa sombra, miraba a todos lados buscando a alguien que la ayudara, pero era como si el hospital estuviera desierto. Confundida fue hacia el lado opuesto de la salida de emergencia, llegando hasta la puerta del pequeño cuarto de almacén, entró y cerró la puerta por dentro esperando que desapareciera aquello. Comenzó a buscar cómo prender la luz del cuarto, pero no la encontró. Se acordó que el celular lo había quebrado por aventarlo y comenzó a pedirle a Dios, cuando comenzó a escuchar golpes rudos en la puerta. No pudo contener su terror más, así que comenzó a gritar que alguien la sacara de ahí. Luego escuchó cómo las alarmas sonaban y pensó que se iba a morir encerrada en caso de que fuera un incendio. Ese cuarto pequeño a oscuras ya no la asustaba, le aterraba más pensar que iba a morir quemada, por lo que juntó algunos botes que estaban regados en el cuarto para poder subirse en ellos y buscar algún ducto de ventilación para escapar. Al momento de apilar algunas cosas, sin pensar siquiera si sería imposible para ella escalar aquello, comenzó a subir hasta que sintió una reja. La quitó,
Con las manos revisó si podía caber en el ducto y comenzó a meterse en el pequeño espacio brincando desesperada hasta que se cayeron los botes dejándola colgada. Como pudo entre la oscuridad, alcanzó a meter la mitad del cuerpo en la entrada del ducto, pero se dio cuenta que no podría salir o moverse por ahí ya que se quedó atorada. Fue así que implorando a todo lo que existiera, comenzó a pedir auxilio como loca para poder salir de ese lugar. Afortunadamente la alarma se había apagado, no escuchaba nada más y aprovechó a gritar lo más fuerte que pudo. En minutos llegaron por ella, ni siquiera pensó en esperar a una escalera para que la bajaran, ella misma saltó sobre los botes lastimándose los tobillos. Al llegar por ella, los guardias de seguridad pensaron que estaba bajo los influjos de alguna droga o había perdido la razón. Fue por eso que había terminado en vigilancia en la caseta de seguridad y ahora me contaba todo, esperando que esa cosa no la siguiera hasta su casa. Yo le creí todo de inmediato, parecía una historia demasiado elaborada para inventarla, además su cara hinchada por tanto llanto era imposible de fingir. Cuando llegamos a su carro la abracé, le dije que tenía que buscar ayuda en una iglesia, pero ella me dijo que no entendía de qué iba a servir eso, pues ella no creía que, así como en las películas, un padre fuera a hacerle un exorcismo para ayudarla. Una y otra vez intenté hacerla entrar en razón, le pedí que buscara ayuda espiritual, pero me dijo que ya estaba dudando de su cordura, pues si realmente estaba loca, tendría que ir de inmediato al psiquiatra. No insistí más, la dejé que se desahogara otro rato mientras repetía una y otra vez detalles que comenzaba a recordar de aquel encuentro con el hombre sombra. Entre más me contaba detalles, más me convencía de que esa pobre muchacha había presenciado algo terrible. La dejé irse sin decirle más, no pedí su número o le pregunté si podía ayudarla, simplemente la dejé ir y ya no vino al día siguiente a trabajar. Los rumores entre el personal variaban, unos decían que se había dado de baja porque fue detectada con ansiedad peligrosa, así que se había ido a recuperar con unos familiares. Otros decían que si se habían robado algo, cuando ella había fingido ese ataque de pánico. En las cámaras de seguridad no se veía nada, solo podíamos verla corriendo de un lado a otro, incluso cuando arrojó el celular cayó directo en una pared destrozándolo, no se veía nada raro, parecía que ella estaba en una crisis de locura o algo peor. Nadie decía nada, todos comenzamos a dejar de hablar o preguntar del tema poco a poco. Me encantaría decir que después de lo que vio Claudia todo se calmó para bien en esta área del hospital, pero no fue así, fue cada vez empeorando más y más. Hasta hoy el hospital ha caído en mala fama, son cada vez menos los pacientes que podemos ver aquí, así que me preparo para lo peor, quizás vayan a cerrar el lugar pronto. Relato anónimo.